y le vamos a compartir un poquito el Word. Bueno, el objetivo del ejercicio sería calcular, vamos a trabajar sobre eso hoy, calcular, un poquito más grande, ahí estamos. Voy a poner un zoom así ven más grande. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás, Estefanía? Vamos a mirar un poco más grande, así pueden ver mejor. Bueno, entonces vamos a repasar un poco como dijimos, porque son poquitos hoy, hasta que se sume más gente. Calcular entonces f' en 0, siendo f de x el valor absoluto de x. ¿Y cómo calcular la derivada en 0? Sabemos que la derivada en 0, por definición de derivada, vamos a repasar un poquito lo que vimos en la última clase, que fue muy al final. Por definición de derivada, la derivada en 0, ustedes se acuerdan que teníamos una fórmula que decía que f' en c, que era un punto del dominio de la función, era igual al límite, decíamos cuando delta x tendía a 0, de un cociente, que era el que llamábamos el cociente incremental, que era delta f sobre delta x, o f en c más delta x menos f en c sobre delta x. Esa es la definición de derivada, ¿sí? Y c era un punto del dominio. Podemos poner que, voy a meter ahí adentro, punto y coma, c pertenecía se tildó, me parece, con los otros días. Bueno, c pertenecía al dominio de la función f, ¿sí? Era la abscisa, era un punto de abscisa c. Vamos a ver si retomamos el... ¿Siguen viendo el Word? Creo que siguen viendo el Word. Ahí estamos. C pertenecía, ¿no lo ven? Al dominio. Sí, no se ve el Word. ¿Se ve? Ah, perfecto. Al dominio de f. Bien, en este caso yo quiero calcular la derivada en 0, o sea que, ¿qué me va a quedar? Vamos a ver si esto que tengo acá lo puedo volver a poner. Y mi c va a valer 0 en este caso. Ponemos 0. Ponemos 0 aquí. Y quiero calcular la derivada en 0 para la función valor absoluto de x. Incluso podemos poner acá c valía 0, dijimos, vamos a cambiar otra vez, y acá tendría 0 más delta x, no, en definitiva es delta x. Esta sería la expresión que a mí me permitiría calcular la derivada en 0. ¿Qué sucede? Cuando yo voy a analizar la función valor absoluto, había una definición de valor absoluto, que yo se las había dado la clase pasada y que muy probablemente ustedes la hayan trabajado en análisis matemático 1, ¿sí? Cuando vieron la teoría o la práctica con los profesores de análisis 1. Sabemos que el valor absoluto de x se puede pensar como x, si x es mayor, o igual que 0, vamos a separar esta x del sí, ahí se ve mejor, o si no, menos x, si x es menor que 0. Esa es la definición de valor absoluto de un número x, ¿sí? Perfecto. Bueno, teniendo esa definición, y yo acá tengo que armar este límite,
Voy a seguir con este límite, lo voy a poner abajo. Me copia todo, pero no tener problemas. Control V. Si a mí me interesa solamente, esto lo podemos sacar acá, esto no va. ¿Está bien? A mí me interesa solamente esa última parte. La parte del límite, me quiero sacar un cuadro. Ahí estamos. La voy a dejar ahí. Perfecto. ¿Cómo calcularía esto? ¿A qué era igual esto? Que es lo que tengo acá arriba. F en delta X no sería otra cosa que reemplazar a la función por delta X. ¿Sí? Y es como poner, si valor absoluto de X es esto, si yo reemplazo X por delta X, me va a seguir quedando delta X. ¿Sí? Porque X es igual a X. Me dice que valor absoluto de X es igual a sí mismo, o lo que tengo dentro del valor absoluto, si X es mayor o igual que 0. Pero si X es menor o igual que 0, perdón, menor que 0, el valor absoluto de delta X me da menos delta X. Entonces acá tengo una disyuntiva, que eso es lo que habíamos planteado en la clase anterior. ¿Sí? La clase anterior habíamos planteado que teníamos que dividir el límite, es el límite que quiero calcular, en límite por derecha y límite por izquierda. Entonces yo acá voy a decir el límite cuando delta X tiende a 0 por la derecha, a 0 por la derecha, y lo voy a poder poner, 0 por derecha, de toda esta expresión, de todo esto que tengo acá. Y vamos a tratar de resolver ese límite. Ahí estamos. Entonces, si quiero volver a resolver todo este límite, ¿quién es f en valor absoluto de x? ¿Quién es f en valor absoluto de x? Perdón, f en delta x, cuando delta x tiende a 0 por derecha. F en delta x es reemplazar acá por delta x, pero como delta x tiende a 0 por derecha, voy a tener que tomar este valor, que se le asigna a los valores de x mayores o iguales que 0. En este caso, reemplazo por delta x. Entonces, este límite no me va a quedar otra cosa que acá puedo poner delta x positivo. Buscamos el delta, ahí lo tengo, delta x positivo. F en 0 es f exactamente en 0, y entonces me va a quedar delta x menos 0, que es lo mismo que delta x. Cuando yo simplifique delta x sobre delta x, me queda 1, y el límite de una constante es la misma constante, y ahí lo terminé resolviendo. ¿Sí? El límite cuando x tiende a delta 0 por derecha me da 1. Vamos a hacerlo ahora por izquierda. No nos van a dejar esto. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría esto? De la siguiente manera. Cuando voy a tender a 0 por la derecha, por la izquierda, perdón, tiene que ir ahí arriba en el supraíndice. Ahí estamos bien. F en delta x va a ser delta, valor absoluto de delta x, ¿sí? Pero como acá tiendo a 0 por la derecha, esto va a ser menos valor absoluto de delta x. O sea que voy a tener acá delta x, pero negativo. F en 0, sabemos que el valor absoluto de 0 nos da 0, así que ahí tengo menos delta x dividido menos delta x. Todo esto me da menos 1. Y el límite de una constante es la misma constante, pero es para delta x tendiendo a 0 por la izquierda.
como los límites laterales son distintos, habíamos concluido que no va a existir el límite cuando delta x tiende a 0 de todo ese cociente incremental anterior y en consecuencia no va a existir la derivada en 0. Eso fue lo último que vimos en la clase anterior en cuanto a cálculo de la derivada en el 0 del valor absoluto de x. Y habíamos dicho que esto implicaba un teorema que era muy importante, que decía que si la función era continua, voy a compartir la pantalla del apunte, algo que ustedes tenían que recordar que era muy importante. Este ejemplo, si miramos la gráfica del valor absoluto, no sé si está por acá, el valor absoluto es continuo en todos los reales y obviamente entonces es continuo en x igual a 0. Sin embargo, yo demuestro acá que no es derivable en 0. Esta es una que yo les había dicho en la clase pasada, algo muy importante que dice que continuidad no implica derivabilidad. ¿Sí? Tendría que poner, acá no está mal puesto, porque pongo, sin embargo, la recíproca no es cierta. Continuidad, sí, no implica derivabilidad. Y lo que trata de demostrar acá es que derivabilidad sí implica continuidad. ¿Tá? Ese teorema nosotros no lo vamos a considerar, o sea, lo tenemos que saber, ¿sí? Que toda función derivable es continua, pero no les voy a pedir esta demostración, ¿sí? Para que estén tranquilos, les aviso. Los dos rengloncitos de demostración que una función derivable implica que es la función continua en el punto, esto sí, pero la demostración no. Quiere decir que cualquier función derivable en un punto determinado es continua en dicho punto. Mientras que si es continua, no implica que sea derivable. No implica. Eso es lo que me probó esta expresión en particular. Bueno, vamos a ver un poquito el álgebra de las derivadas. Si tienen alguna pregunta o si quieren que haga algún problema, díganme, por favor. ¿Nadie tiene preguntas para hacer? Perfecto. Sí, Rocío. ¿Querías hacer alguna pregunta? No, no. Perfecto. Hola Matías, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás Matías? No. Matías Sabino. ¿Y Matías, vos sos Matías Romero? No, sos otro Matías. Me parece que el profe, el otro no está. ¿No está el otro profesor? Ah. Matías. Hola, sí, sí, sos Matías Romero entonces, sí. Sí, soy yo, me dicen, sí. Parece la canción de Pimpinela. ¿Quién es? Soy yo. Bueno, vamos a continuar con la teoría. Perfecto, vamos a ver qué pasa con la derivada de una suma. Nosotros veíamos que en el caso del límite, el límite de una suma era la suma de los límites. Vamos a ver qué pasa con la derivada de una suma. Lo voy a demostrar. Entonces vamos a ver qué pasa si quiero demostrar la derivada de una suma. Para eso, ¿qué voy a plantear? Voy a plantear dos funciones. Una función f y otra función g. ¿Sí? Derivables, eso está en el apunte, pero yo se los digo. Derivables en un punto... Profe, Sí, decime. se está viendo la punta. No se está viendo el apunte y no el pizarrón. ¿Ahora? ¿Sí? Gracias por avisarme. Entonces, lo único que escribí fue derivada de la suma y tengo dos funciones que... bien, gracias Mati. Tengo dos funciones f y g derivables en un punto determinado, ¿sí? O sea, en el apunte lo dice a esto, yo acá lo aclaro, derivables en un punto x o x0, en lo que dice el apunte, ¿sí? Entonces, quiero ver qué pasa si yo sé que existe la derivada, qué sucede cuando yo vaya a calcular f más g derivado. ¿Cuánto me da esto? Ese es el objetivo de mi problema. Resolver eso. ¿Sí? ¿Cuánto me daría la suma de las dos funciones derivadas? ¿Cómo hacemos para resolverlo? En el apunte yo tomé una función auxiliar y empecé trabajando de esa manera. ¿Qué es lo que dije en el apunte? Dije que yo tenía una función h y esa función h va a ser f más g. Y entonces voy a decir la derivada de h de x
va a ser igual que la derivada de f más g de x, ¿sí? Porque h es f más g. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, la derivada de h Estefanía, vos me querés invitar a comer pizza, por lo que veo. Porque a Matías siempre le decimos que los viernes vamos a llevar pizza. Pero bueno, una pizza virtual sería. No, Bueno, si estuviéramos en clase, profe, obviamente, si no, no se puede. complicadísimo. Estamos. Hoy estuve en una reunión, después también quiero hablar de eso. Respecto a los ¿De las parciales. pizzas? ¿Cómo? ¿De las pizzas? No, de las pizzas no, de los parciales. Que Dale. no es tan interesante, pero bueno. Y del tema de cuánto puede llegar a durar este tema de las clases virtuales. Bien, entonces, ¿cómo haría esto? Yo sé que la derivada de h' de x, por definición, no sería otra cosa más que el límite cuando delta x tiende a 0 de el cociente, me va a quedar el cociente h de x más delta x menos h de x, y esto todo sobre delta x. Pero en definitiva, yo sé que la derivada de h es lo mismo que la derivada de f más g. O sea que esto sería f de x más g de x todo derivado. Esperen que le vamos a poner otra cosita ahí, vamos a sacarle. Bueno, lo vamos a dejar con la como estaba y no nos vamos a complicar. Bien, entonces, si h es f más g, yo cuando plantee la derivada de f más g, desde este punto de vista, ¿qué me va a quedar? Voy a tener que la derivada de f más g va a ser igual también a esto, ¿sí? Al límite cuando h tiende, delta x tiende a 0, ¿sí? Pero h de x más delta x, ¿quién será? Si h de x es f de x más g de x, entonces h valorizado en x más delta x, esto que tengo acá, va a ser, ¿se acuerdan cómo funcionaba esto? Si yo tenía h en 1, esto era f en 1 más g en 1. ¿Sí? Mirando esta expresión que tengo acá de h de x. Si yo quiero calcular h en 1, mirando la ley de h f más g, sería f en 1 más g en 1. H, por ejemplo, en 5 sería f en 5 más g en 5. Por ejemplo, si quiero calcular h en a más b, acá me quedaría, porque como h es f más g, sería f en a más b más g en a más b. Bueno, lo mismo acá, si quiero calcular h en x más delta x para poder calcular la derivada, esto lo vimos al principio de año, así que lo saco, para poder calcular la derivada, ¿qué es lo que me va a quedar? Bueno, h de x más delta x será f de x más delta x más g de x más delta x. Menos h de x, bueno, eso es fácil, va a ser f de x más g de x, eso es h de x. Bien, ahí tendríamos que entrar a distribuir un poquito todo esto para que me pueda llegar a quedar el límite bien. ¿A qué va a ser igual esto que tengo acá? Ahí ponemos igual, sale horrible, no importa, igual, me sigue saliendo horrible, a ver si lo puedo hacer. Igual, ¿a qué va a ser igual todo esto? A ver, control C, ahí estamos. Entonces, acá podría sacarlo, voy a hacer medio rápido, no perdí tan rápido que lo hice. ¿Qué es lo que podría hacer acá?
Acá lo que podría hacer es primero distribuir este menos acá de elementos del paréntesis, o sea que me quedaría menos f de x menos g de x. Después otra cosa que podría hacer, yo lo voy a hacer muy rápido, en el pizarrón lo hago así, ustedes lo tienen. Y lo que hice fue distribuir este menos a esta f de x y este menos a esta g de x. O sea, multipliqué por menos 1 a cada elemento del binomio que está dentro del paréntesis. Ahí tengo 4 sumandos en el numerador, f de x más delta x, más g de x más delta x, menos f de x menos g de x. O sea, tengo 4 sumandos, 2 elementos positivos y 2 términos negativos. Lo que podría hacer es este término, cambiarlo de lugar. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no altera la suma. Entonces podría ponerlo ahí. ¿Sí? Daría exactamente lo mismo y no se me alteraría la suma. Después, otra cosa que puedo hacer, que la vamos a hacer ahora, la voy a hacer acá abajo. Esto es lo que tengo hasta el momento. Voy a dividir en 2, o sea, voy a distribuir este delta x a estos dos, por un lado. Voy a sacar todo esto. Voy a distribuir, ahí estamos, a esos dos. Y le voy a sumar la misma distribución, esto yo ya se lo distribuí, así que le voy a distribuir g de x más delta x. Yo no sé si vieron lo que hice, lo hice a lo mejor un poco rápido. ¿Sí? Lo que hice fue, a este límite de todo esto, dije, bueno, este delta x se lo distribuyo a estos dos términos, y este delta x se lo distribuyo a estos dos términos. Si yo saco denominador común, vuelvo a tener lo mismo, ¿sí? Lo mismo que tenía arriba. Lo que puedo hacer ahora es distribuir este límite que afecta, yo acá no puse el paréntesis, pero si yo acá pongo un paréntesis grandote, ese límite afecta a todo. ¿Sí? Ahí no se ve grandote, pero afecta a todo eso. Entonces, acá podría seguir teniendo el mismo paréntesis acá y acá, pero puedo distribuir el límite a cada uno de los sumandos, o sea que yo acá podría volver a tener el límite cuando delta x tiende a 0, lo podría distribuir. Y fíjense que esto, que está acá, este primer término que aparece ahí, no es otra cosa que ¿qué elemento? Ustedes saben que la derivada de la función f es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Y lo mismo acá, lo propio para la función g. Entonces, lo que demostré acá es que la derivada de f más g, la derivada de f de x más g de x, o sea, la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas de ambas funciones. Vamos a hacer un ejemplo. Sabemos muy poquitas, pero yo les había hecho la derivada del seno. Por ejemplo, si yo le doy una función de este tipo, una f de x, que sea igual a seno de x más logaritmo de x, nosotros habíamos calculado por definición las derivadas de estas funciones. Vimos nosotros en su momento, no sé si fue la clase pasada o la anterior, me parece que la anterior a la clase pasada, que la derivada del seno era coseno y la derivada del logaritmo era 1 sobre x. ¿Y por qué hago esto? Porque acá quiero derivar la f, que es la suma de dos funciones, y derivar todo esto implica hacer la derivada de cada una de ellas. Derivar este más derivar este. Eso me dijo el teorema que recién acabo de demostrar. Luego vamos a demostrar la derivada de un producto. ¿Qué pasa si yo quiero calcular f por g todo derivado? F por g y todo lo quiero derivado. Quiero saber cuánto me daría esto. Vamos a hacer un trabajo muy parecido al que hicimos y ustedes me dirán, y seguramente esto me va a dar f' por g', ¿sí?
tendríamos que ver si realmente eso nos da así. Vamos a analizar todo eso y para eso vamos a volver a tomar una función auxiliar como hicimos antes, h. Y vamos a decir que la función h va a ser igual a f por g. Y vamos a tratar de calcular su derivada, ¿sí? Vamos a tratar de calcular la derivada de h, que yo como la tengo acá, la voy a copiar, así no tengo que poder escribir, cosa que en el pizarrón tradicional no puedo hacer. Espero que me sirva, ¿sí? Este paréntesis acá. H' de x sería todo esto, que ahora no sería otra cosa que, porque h es f por g, la derivada de h da lo mismo que la derivada de todo esto, de f por g. ¿Y cómo la podríamos resolver? Bueno, de la misma manera, yo sé que si tengo que h de x, vamos a empezar a hacer algunos pensamientos, es f de x por g de x, sabemos que, por ejemplo, si yo quisiera calcular h en 1, esto sería f en 1 por g en 1. ¿Qué sé yo? H en 5, en este caso, porque h es f por g, lo pongo bien, sería igual a f en 5 por g en 5. Cada vez que veo la x, el valor de la x se lo reemplazo a todas las x. Y habíamos hecho antes, se me había ocurrido decir, bueno, ¿cuánto da h en a más b? Para a más b reales. Y bueno, como h es f por g, sería h en a más b y por la imagen de g en a más b. Eso es una realidad que estoy viendo. Se corta, nos volvemos a introducir después, volver a meter acá en el zoom cuando se termine esto. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, acá voy siguiendo y digo, si yo en vez de tener h en 1, h en 2, tuviera h en x más delta x, esto no sería otra cosa que f de x más delta x por g en x más delta x. O sea, cada vez que vea un h de x, que es f de x por g de x, voy a reemplazar por lo que me digan en la x. Entonces acá ya podemos trabajar con este límite que teníamos. Lo voy a volver a hacer a la colación aquí. No lo puedo bajar, lo vamos a bajar de aquí. Vamos a poner esto aquí. Ahí lo tengo. Entonces, cuando querramos aplicar la definición de límite, ¿qué me va a quedar? Acá me va a quedar todo esto. ¿Quién es h de x más delta x? Dijimos que era f de x más delta x por g en x más delta x. ¿Quién es h de x? Bueno, h es f por g, así que sería menos f de x por g de x. Y tenemos que tratar de resolver este límite que me va a permitir a mí encontrar cuánto vale la derivada de f por g, o sea, la derivada de un producto. Acá me faltó un paréntesis. Ahí estamos. Y acá me faltó un delta x. Delta x. Bueno, ¿cómo haríamos para resolver todo esto? Acá vamos a hacer un artificio. Vamos a sumar y restar en el numerador de esa expresión algo que se me va a ocurrir en este momento y que, como voy a sumar y restar por un mismo número, no se va a alterar la igualdad. Voy a sumar esta expresión. Voy a sumar f de x más delta x por g de x, pero si yo agrego esto, altero totalmente la igualdad, la altero totalmente. Acá el paréntesis no sería necesario porque tengo un producto. A ver si lo puedo sacar. Ahí está, si lo pude sacar. Vamos a sacar.
y como sumé esta expresión que no estaba, tengo que restar por lo mismo para que no se altere la igualdad, porque si no se me va a alterar la igualdad. F de x más delta x por g de x. Bueno, y una vez que estoy ahí, esto fíjense que si ustedes lo cancelan, f de x más delta x por g de x, más y menos se les va a cancelar y no estaría. Yo lo dejo ahí porque a mí me conviene que esté ahí por determinadas cuestiones que quiero ver ahora que me van a ser muy útiles. Yo voy a tomar, voy a un poco a ordenar diferente todo esto que aparece acá. Le voy a dar totalmente un orden diferente, ¿sí? Que es lo mismo que lo que ustedes tienen arriba. Bueno, no lo puedo separar. ¿Cómo haría para...? Se fue. Ahí estamos. Entonces, lo que voy a hacer es exactamente lo siguiente. Este que está último, lo tengo último acá, lo voy a sacar de ahí y lo voy a poner acá. El orden de los sumandos no altera la suma. Y este que está acá, lo voy a dejar tal cual está. Pero estos dos, sí, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí. Así tal cual está todo esto. Sí, ahí lo quiero. Está bien. Lo que pasa es que si los paso así no voy a poder. A ver, lo voy a cambiar. Les voy a cambiar el orden. Sí, vamos a cambiar todo el orden. Vamos a volver a cambiarle el orden. Lo voy a dejar como está. Ahí. Así lo tenemos arriba y así lo voy a dejar. Lo que voy a hacer es tomar el segundo, ahora sí, el segundo y el último. Los voy a poner primero. O sea que este que antes había sacado, lo borro. Estoy borrando todo. Bueno, este último lo vamos a sacar de ahí y lo vamos a poner directamente, lo vamos a poner acá, en este lugar. Ahora sí. Este último lo pasamos acá. Y además, este que está primero, todo este que está primero, también lo vamos a sacar de ahí, pero lo vamos a poner acá. Sería ahí más. Ahora sí. O sea, tenemos el tercero y el cuarto término los pongo los dos primeros. ¿Sí? Y el segundo y cuarto, dije, ¿no? Segundo y cuarto los pongo los dos primeros. Y el primero lo paso al tercer lugar. Hago ese enroque. Podría ser otro enroque, no necesariamente este. Pero bueno, se me ocurre reubicarlos de esta manera y veo que no voy a alterar la igualdad. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Y bueno, un poco lo que hice antes. ¿Se acuerdan que antes habíamos hecho una cosa así? Voy a tomar esto y lo voy a estudiar. Voy a estudiar acá abajo tranquilo. Voy a decir, bueno, acá ¿qué es lo que tengo? Voy a distribuir este incremento de x a los dos primeros términos por un lado y ese incremento de x a los dos últimos. Si yo se lo dejo a los dos primeros, me va a quedar una cosa así. Me quedarían los dos primeros. Más, y voy a ponerlo a los dos últimos. Así que yo voy a aprovechar la copia que tengo acá de todo esto. Vamos a dejárselo a los dos últimos. A ver si entienden lo que hice. Lo que hice fue distribuir el denominador a los dos primeros sumandos y el denominador a los dos últimos. Y después, una vez que estoy ahí, le voy a aplicar límite a todo esto. Se va a tener el límite de todo eso. Y lo voy a poner, bueno, límite de toda esta expresión grandota que tengo acá. Lo que podría ser, no quiere ponerse en su lugar, lo que podría ser es, vamos a guardarlo porque esto se va a borrar en cualquier momento. Aguarden un segundito que no sé dónde guardarlo. Después lo guardo.
lo que puedo hacer es distribuir el límite a este primer término y a este segundo término. O sea que me quedaría algo como el límite de todo esto. El límite de todo eso más el límite de todo este segundo término. Cuando delta x tiende a 0 de esta segunda parte. Lo ponemos ahí. Ahí distribuyo los límites. Y una vez que estoy ahí, ahora lo voy a hacer un poco más rápido, ya hice la distribución del límite, yo veo que puedo sacar entre el primero y el segundo término factor común g de x. O sea que yo acá podría poner g de x y sacarlo de acá y sacarlo de acá. ¿Sí? Factor común entre este y este, g de x. Y acá podría sacar como factor común f de x más delta x, que aparece en ambos términos. Lo pongo adelante, esta f obviamente es minúscula, y entonces esto lo saco porque es el factor común que salió adelante, y este también. Y acá aplico límite. Acá tengo el límite de un producto. El límite de un producto es el producto de los límites. O sea que puedo hacer el límite de todo esto por el límite de todo esto. Y lo mismo acá, el límite de un producto es el producto de los límites. Puedo hacer el límite de todo esto por el límite de todo esto. Conclusión que el límite, ¿a qué me da igual esos límites que tengo ahí?